¿Cómo están, amigos? Retornamos y ahora retomamos la situación en lo que está pasando en la Amazonía, en el oriente boliviano, por los incendios forestales. Por eso hemos invitado a Daniela Arratia, del colectivo Lucha por la Amazonía Boliviana, para hablar precisamente de ese tema. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas noches, bienvenida a Sin Mordaza. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Perfectamente, Daniela. Muchísimas gracias, muy buenas noches, agradecida pues por este espacio. Algo que tengo que recalcar es de que para nosotros es muy importante que los medios de comunicación darle importancia a esta crisis ambiental que sin precedentes que está ocurriendo en nuestro país. El Comité Operativo de Emergencias, Daniela, departamental de Santa Cruz, ha detectado por lo menos más de 50 focos de incendios, reportó por lo menos en 14 municipios los mismos. Se tiene más de 500 bomberos voluntarios trabajando en el lugar. Ya hay también otros incendios en el Beni, en el norte de La Paz. ¿Cuál es la situación real de los siniestros en la Amazonía? ¿Por qué es tan difícil aplacar las llamas en esas regiones? Creo que hay que ver las cosas por su nombre. Lamentablemente, los incendios forestales actualmente en Bolivia no son incendios naturales, son incendios provocados. ¿Y cuál es la situación del por qué estos incendios provocados? Parte mucho también del extractivismo, del agronegocio que se comete en nuestro país. Lamentablemente, el gobierno ha emitido normas que nosotros le llamamos el paquete incendiario, que son normas para la apertura de la frontera agrícola, que prácticamente otorgan nuestro territorio para que este tipo de sucesos ocurran. Es una vergüenza nacional que desde el 2019 tengamos que arrastrar los incendios forestales hasta el 2024 sin un plan de prevención activo. Hay un montón de recursos económicos, incluso donaciones internacionales, que se han mandado a Bolivia justamente para el tema ambiental, pero lamentablemente no sabemos dónde se encuentra, este dinero. Es demasiado triste ver cómo bomberos forestales están arriesgando su vida por nosotros en inmensos fuegos, ¿no? Y ni siquiera tienen los recursos necesarios. ¿Dónde está un plan de prevención real y eficaz que tanto se ha prometido, ¿no? Que hasta ahora no tenemos? Lo alarmante de estos incendios es que lamentablemente han iniciado en julio. ¿Qué va a pasar con octubre? ¿Qué va a pasar con noviembre? ¿Qué va a pasar con nuestra Amazonía? Hay algo bien importante recalcar, es de que estamos perdiendo una gran biodiversidad en nuestro país, ecosistemas completos. No solamente son los bosques, estamos hablando de humedales, vegetales, estamos hablando de zonas pantanosas. Bolivia es un país rico en ecosistemas y suelos ecológicos que los estamos perdiendo gracias justamente a las medidas de apoyo a los proyectos extractivos, como es el agronegocio. Hace poco el presidente se ha reunido con la CAU, ¿no? Entonces es realmente increíble ver cómo están vendiendo nuestro futuro, están vendiendo nuestra naturaleza. Nuestra riqueza está en nuestra naturaleza, no está en el oro, no está en la agroindustria. Nuestra riqueza está en nuestras fuentes de agua, nuestra riqueza está en nuestra Amazonía, ¿no? Fuente de vida no solamente de Bolivia, sino a nivel mundial, es un pulmón mundial del mundo. La Fundación Tierra ha sacado un estudio en el cual asegura que son por lo menos 40 millones de hectáreas quemadas hasta el día de hoy. Solo en este año son 4 millones de hectáreas que han sufrido o han sido arrasadas por estos incendios forestales. ¿Podríamos hablar de que las sanciones han sido benevolentes contra estas personas? Podríamos decirlo que sí. ¿Quiénes provocan estos incendios? ¿Quiénes destruyen todo esto? Y tomando en cuenta el hecho de que la situación, lo que viene a ser a futuro y lo que venimos viviendo todos es, por ejemplo, los efectos climáticos. Hay muchos que aseguran que, por ejemplo, la época de lluvias empezaba en agosto, empezó mucho después, la época de lluvias empezaba más tarde, ahora se ha recorrido a otro mes. Esta situación y la normativa no estaría de alguna forma ayudando para que la situación no mejore.
¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Que lamentablemente, sí, por un lado son los efectos del cambio climático, el hecho no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Sabemos que estamos en un punto de no retorno ambiental, en el cual los países hasta ahora no ponen un fin, un coto a las acciones que están causando el cambio climático, ¿no? Acciones al extractivismo principalmente en toda la región latinoamericana. ¿Cuál es el tema en Bolivia? El tema normativo en Bolivia es que lamentablemente contamos con normas tan obsoletas, con sanciones tan irrisorias, que lamentablemente es una burla a quien comete un delito ambiental. Ojo, la Constitución Política del Estado dice que los delitos ambientales son de carácter imprescriptible y esto hay que tomarlo en cuenta. Algo que yo siempre hablo a los ciudadanos o activistas es de que nosotros tenemos el derecho de proteger nuestra naturaleza, ya sea con acciones legales, y la obligación también de proteger nuestros recursos naturales. No, lamentablemente estamos ahorita en un momento en el que estamos acostumbrados a que estén sucediendo estas cosas, estamos normalizando los incendios, cuando los incendios forestales solo son un mecanismo de expropiación de tierra. Porque ¿qué es lo que pasa? Lugar que ha sido incendiado, lugar que se ha estaqueado y posteriormente hay vacas. ¿Por qué? En Bolivia tenemos un contrato de carne a China. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor cantidad de carne que produce Bolivia no es para los bolivianos, se va para la China. Y es ya en Rurrenabaque, camino a Reyes, hay 2 empresas grandes cárnicas del Estado que están siendo construidas. Por otro lado, hablamos de 2 eventos transgénicos como la soya HB4 que todavía siguen en estudios pero ya han sido aprobados. ¿Qué significa eso? Que en este momento ningún boliviano está consumiendo soya transgénica y lamentablemente todos nuestros territorios están siendo avasallados, están siendo arrasados, están siendo quemados y están siendo deforestados para la plantación de transgénicos que ni siquiera son para nuestro consumo. Por otro lado, en el norte paceño se pretende, y no es que se pretende, ya hay palma africana, hay en poblaciones de Tumupasa plantaciones de palma africana porque lamentablemente quieren meter agrodiesel a nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Que ya hay incluso aranceles cero para traer maquinarias para la fabricación de agrodiesel. ¿Qué significa eso? Sabemos, y invito a toda la población que investigue un poco sobre los efectos que ha ocasionado la palma africana en tantos países, ¿no? La palma aceitera. Estamos hablando de destrozar nuestra Amazonía, que es uno de los principales lugares de mega biodiversidad, de especies endémicas que solo existen en nuestro país. ¿Para qué? Para supuestamente apalear la situación económica de un gobierno nefasto que lamentablemente está destrozando nuestro futuro. Porque es bueno, apaleará este momento, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con nuestras fuentes hídricas? ¿Qué pasa con nuestras selvas? ¿Qué pasa con nuestra Amazonía? Otro punto que es importante recalcar es que lamentablemente no es como dice lo que cree en todo el mundo, que la deforestación es netamente incendios. Un mínimo porcentaje de la deforestación que se comete en Bolivia son incendios. La mayor cantidad de la deforestación que se comete en Bolivia está propiciada por el agronegocio, que lamentablemente ingresa a selva virgen, a selva viva con maquinaria. Entonces estamos hablando de una destrucción de nuestros ecosistemas, de nuestra naturaleza, de una manera tan atroz que de acá a unos años vamos a ser un país sumamente pobre en nuestra riqueza natural. Es lamentable, es una voz, digamos, que se repite cada año, es un reclamo y un llamado a la conciencia a los gobiernos de turno con muy pocos resultados, porque los incendios forestales se dan año tras año, hace más de 2-3 décadas, y nadie los puede parar. No se sabe exactamente quiénes son los beneficiarios, los grandes beneficiarios, porque generalmente quienes terminan, digamos, pagando las multas o, digamos, enfrentando procesos que son mínimas personas,
no son precisamente quienes podrían estar detrás. Muchísimas gracias, Daniela, por tu tiempo y por estar acá en Sin Mordaza. No, más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y por un lado invito a la población a realmente defender a nuestro país, defender nuestra naturaleza, fuente de vida. La lucha ambiental no es una lucha por un sector, no es una lucha por una población, es una lucha por nuestra vida, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestro medio ambiente, ¿no? Es tan importante esto porque incluso el tema de que ya pretenden ingresar a Bolivia los bonos de carbono es un panorama demasiado desolador, y es momento de que la juventud, de que las personas mayores, niños, estén atentos a lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Esta es una lucha multigeneracional, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que si el pueblo no habla, va a ser muy, muy, muy triste nuestro futuro. Gracias, Daniela, y esperamos encontrarte nuevamente acá con Sin Mordaza y hablando de otros temas más. Muy buenas noches.